amigos de Movilidad Profe. Una cosa es reducir el espacio vial para los vehículos en el centro de una ciudad y otra aplicarles un cobro por congestión. ¿Qué relación hay entre las dos medidas? En este video te lo van a explicar. Andrés Pava Restrepo, en esta serie de investigaciones en movilidad, te va a presentar los resultados de su tesis de maestría. Andrés Pava es ingeniero civil, especialista en vías y transporte. También magíster en ingeniería civil, en infraestructura y sistemas de transporte, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Además, el ingeniero Andrés Pava es profesor en la Escuela de Ingeniería de Antioquia en la ciudad de Medellín. Así que te dejo con Andrés Pava. Muy buenos días para todos, gracias por la asistencia. En este momento me dispongo a presentarles el resultado de mi trabajo de investigación que tiene como título Relación entre la racionalización del espacio vial y el cobro por congestión en el centro de Medellín. Antes de entrar al contenido de esta presentación, quisiera hacer una introducción mostrando la contextualización del problema del cual surge la necesidad de este trabajo. Entonces podemos darnos cuenta que en la medida que las ciudades y las poblaciones en estas ciudades crecen, pues el aumento de la demanda de viajes aumenta considerablemente. En el caso de Medellín, bajo su estructura urbana se identifica que la gran parte de estos viajes se hacen desde y hacia el centro de la ciudad, debido a que este lugar concentra gran parte de los bienes y servicios a los cuales acceden los habitantes de la ciudad de Medellín. Debido a esto, pues se presentan niveles de congestión considerables que de alguna manera hacen difícil los desplazamientos al interior del centro y hacia el centro. Y debido a eso, pues la administración municipal ha tomado algunas medidas de gestión de demanda con el fin de mitigar este impacto. Una de ellas, y la que en este momento está vigente, es el pico y placa. Sin embargo, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que el pico y placa pues ha perdido cierta eficiencia y que de alguna manera se vuelven a encontrar estos momentos de congestión con un desplazamiento en el tiempo mucho mayor debido a la restricción que se aplica. Debido a esto, pues también se ha estudiado otras alternativas para la gestión de la demanda, como el cobro por congestión. Sin embargo, la aplicación de esta estrategia se limita debido a la poca popularidad en la sociedad que tiene un cobro adicional, teniendo en cuenta que estas personas ya de alguna manera tienen un pago de una tarifa o de un impuesto por otros tipos de fuentes. Entonces aparece la racionalización del espacio vial, que es básicamente asignar el espacio disponible para el auto a otros modos que tienen menor impacto, y se puede identificar que esta alternativa puede llegar a tener un efecto similar al del cobro por congestión. Partiendo de esto, entonces surge esta pregunta: si implementar la racionalización del espacio vial en el centro de Medellín puede producir el mismo efecto del cobro por congestión, y si a su vez puede mejorar las condiciones del desplazamiento en los sistemas de transporte público masivo, transporte público colectivo. Como justificación de este trabajo podemos encontrar algunas contribuciones. La primera de ellas es que esto nos puede aportar como una estrategia diferente de gestión de demanda a las ya estudiadas e implementadas en la ciudad con el fin de regular el tema de la congestión. También aporta a la administración una metodología para evaluar las intervenciones de espacio público asociadas a los planes de renovación urbana, que de alguna manera pueden ir en consonancia con una buena gestión de la demanda que se presenta. También presenta una metodología de estimación de demanda a través de aprendizaje automático, el cual es novedoso frente a lo que comúnmente se utiliza para las estimaciones de los modelos de demanda. Y adicional, esto permitiría también comparar con otras estrategias de gestión y establecer una combinación entre ellas para tener un equilibrio social a la hora de establecer estas medidas que de una u otra forma son un poco restrictivas. Con este contexto, entonces, el contenido de la presentación se discrimina en 8 apartados. El primero serán los objetivos de este trabajo, el segundo, el marco teórico que se desarrolla, el tercero, la metodología que implementamos, el cuarto, la determinación de la zona de estudio y cómo se aplicó la racionalización del espacio vial a esta zona. Luego miraremos cómo obtenemos las curvas de oferta de tiempo para el efecto de la racionalización. Sexto,
cómo estimamos el modelo de demanda debido a ese efecto de demoras por la racionalización. Haremos en el séptimo apartado la discusión de los resultados y finalmente las conclusiones de este trabajo. Primero, los objetivos. El objetivo general de este trabajo es aplicar una metodología de racionalización para el espacio vial a los vehículos privados, de tal manera que podamos destinar un mayor espacio a los sistemas de transporte que tienen menos impacto e identificar si el costo percibido por demoras puede llegar a ser equivalente a un cobro por congestión y ver si esta racionalización puede generar algunos efectos en las dinámicas comerciales en el centro o ahorros de tiempo para el transporte público colectivo. Como objetivos específicos, primero es establecer los incrementos de tiempo debido a la racionalización del espacio vial, obteniendo las curvas de oferta en la medida que el flujo vehicular aumente. Como segundo objetivo específico, pues es establecer la demanda debida a esa penalización que se adquiere por las demoras debido a la racionalización del espacio vial, identificar esos incrementos de tiempo en los desplazamientos y cómo afecta la decisión de viaje, discriminando también por motivo de viaje y por modo de vehículo utilizado. Y finalmente determinar los efectos que esta racionalización tiene socialmente al interior del centro y cuáles serían los beneficios que este puede de alguna manera generar en los desplazamientos de los otros modos. En el marco teórico lo hacemos a través de tres tópicos. El primero es los niveles de congestión y el fenómeno de los volúmenes y la demora, teniendo en cuenta que las demoras de los vehículos pues dependen de la capacidad que tengan estos corredores por los cuales transitan y que de alguna manera en la medida que aumenta el volumen pues la velocidad disminuye para estos desplazamientos. Este fenómeno se ha tratado de explicar a través de diferentes funciones. Digamos que la más conocida es la función BPR, donde se relaciona un tiempo a flujo libre y se va afectando en función del volumen y la capacidad que tiene la vía. Teniendo eso en cuenta, pues entonces en la medida que un vehículo ingrese al sistema, pues va a haber un incremento o un diferencial de tiempo que afecta al conjunto de vehículos que transitan por ese corredor, lo cual está representado como un costo marginal específicamente. Este tipo de fenómenos se pueden de alguna manera desarrollar y se pueden obtener resultados a través de modelos de microsimulación. En este caso, el software PTV-BSIM nos permite establecer, interpretar este fenómeno, poderlo evidenciar y poderlo medir a través de una metodología que el software utiliza, que es el método de promedios sucesivos. El segundo tópico teórico tiene que ver con los modelos de elección de modo. Generalmente la elección modal se ha hecho con diferentes enfoques. El que comúnmente se utiliza es el de la utilidad aleatoria o el modelo Logic. Sin embargo, se ha venido implementando otras alternativas como los modelos de aprendizaje automático. En los modelos de utilidad aleatoria utilizan un clasificador probabilístico para, a partir de unas características de quienes toman las decisiones y de las características de los modos disponibles, estas personas se pueda predecir pues el modo que se elige. Con relación a los métodos de aprendizaje automático, pues es a partir de unos datos con ciertas variables características se hace una detección metódica para predecir un modo seleccionado a través de conexiones no lineales entre las variables de los datos. Estos modelos de aprendizaje automático se pueden clasificar en supervisado, no supervisado, semisupervisado, de refuerzo o inductivo. Para el caso de modelos de elección de modo, encontramos que el modelo de aprendizaje automático supervisado es el que mejor desarrolla estos modelos y dentro de este grupo podemos encontrar la regresión logística, que es el que se utiliza comúnmente, árboles de decisión o métodos de ensamble como el gradiente Boskin o el Random Forest, máquinas de vectores de soporte, clasificadores de vecinos cercanos y redes neuronales. Para desarrollar un modelo a través de aprendizaje automático lo hacemos en 4 fases. La primera fase es la toma de información, la que nos permite estructurar una base de datos sobre la cual se va a desarrollar el modelo. Una vez obtenidos los datos, que se puede hacer a través de unas encuestas de preferencias declaradas, en la segunda fase se hace una preparación de estos datos, donde a través de algoritmos podemos establecer agrupación de rangos de variables, hacer la clasificación de las variables que van a estar involucradas y en caso de ser necesario la normalización de las mismas. Una vez estos datos estén organizados, pasamos a una tercera fase que es la prueba de concepto, donde con los datos ya
tratados empezamos a aplicar los diferentes modelos, estableciendo para ellos qué precisión tienen en la predicción, cómo son sus curvas de aprendizaje, y aplicamos algunas métricas para validar la precisión en la estimación. Luego hacemos una integración a mayor escala, donde aplicamos el modelo a otros datos con el fin de validar la información de la predicción, y en caso de ser necesario, pues se hace ajustes del modelo. El tercer tópico tiene que ver con la racionalización del espacio vial, que en sí lo que es un porcentaje o destinar un porcentaje del espacio vial destinado al vehículo privado que se transfiere a otros modos que generan un impacto mucho menor. Esto genera un incremento en los tiempos de viaje del vehículo privado y hace que la congestión sea el medio a través del cual se pueda gestionar la demanda de este modo en particular. En una investigación realizada por González Robuste, ellos hicieron una comparación de cómo sería el efecto de una penalización por cobro de una tarifa o un costo por congestión y la penalización debido a la reducción del espacio vial disponible o racionalización del espacio vial. Ahí podemos encontrar en las dos gráficas una similitud con respecto a la penalización que se puede de alguna manera manifestar en los usuarios cuando se aplica o un cobro o una racionalización del espacio vial. Y esto nos lleva a ver que puede haber una equivalencia frente al efecto de una racionalización con la que genera una penalización por cobro por congestión. Con base en estas bases teóricas, entonces la metodología se desarrolla en tres fases. La primera fase es la determinación de los tiempos de demora debido a la aplicación de la racionalización del espacio vial, que a través de un modelo microscópico podemos establecer las curvas de oferta o volumen de demora que se generan debido a la implementación de esta medida. La segunda fase es la estimación del modelo de demanda, la cual desarrollamos a partir de un modelo de aprendizaje automático, aplicando la racionalización del espacio vial y perceptible por las demoras generadas. Y hacemos un comparativo de esta estimación de demanda con la estimación de la demanda por cobro por congestión. Y la tercera fase es evaluar los efectos de la aplicación de la racionalización del espacio vial, determinar la penalización de esas demoras en los autos, evaluar qué beneficios se transmiten a los otros modos presentes y cuál es el efecto social en las dinámicas que se desarrollan en el centro de la ciudad. Para poder empezar a desarrollar entonces el modelo, determinamos la zona de estudio, la cual está definida por el anillo que describe la avenida Oriental, la avenida Ferrocarril y la avenida San Juan. Al interior de este anillo se identificaron algunos proyectos o tipologías de proyecto que estaban desarrolladas a través del plan de peatonalización del centro. Estas tipologías pues van de alguna manera acorde con lo que representa la racionalización del espacio vial, y se identificaron en algunos de los corredores o zonas donde se iban a hacer las intervenciones. Aquí podemos encontrar, con base en esas tipologías, algunos cambios en los imaginarios presentados en cada uno de ellos. Luego, a partir de esto, establecimos unos corredores que de alguna manera tenían unas particularidades con respecto a los demás, y es que permitían un ingreso y una salida del anillo del centro y una continuidad en los recorridos. En esos corredores identificamos cuáles de estos frentes de intervención por peatonalización se encuentran incluidos en ellos, y para los tramos que no tenían ningún tipo de intervención simplemente se hizo, digamos, una réplica de esa tipología con el fin de generalizar la restricción a lo largo de los corredores principales de acceso y de salida y distribución de demandas dentro de ese anillo del centro. Eso nos permitió identificar 9 corredores, pero de los cuales solamente 4 cumplían con estas condiciones. Ya identificada la zona de intervención y cómo se iba a aplicar la racionalización, entonces se desarrolló el modelo microscópico utilizando el software PTV-BSIM. Se construyó la red en los corredores seleccionados con su condición de sección vial, con los elementos de gestión de tráfico y todas las rutas pues, de transporte públicos presentes en ello. Para asignar la demanda a esta red se hizo al interior de la zona de intervención 12 puntos de aforo, los cuales están distribuidos en los corredores seleccionados, específicamente en las entradas y salidas de los corredores, en los puntos de intersección entre estos corredores y en puntos intermedios donde se conectan con corredores que aportan una demanda importante a estos corredores particulares. El periodo de aforo se hizo de 4:30 a 7:30, en ese rango de observación se logró identificar la hora pico de máxima demanda con la cual se iba a estimar las demoras. Se segmentaron en periodos de 15 minutos y estos aforos se realizaron en la semana del 11 al 15 de marzo del 2019.
Los puntos de aforo los podemos ver distribuidos aquí en los diversos corredores viales. 12 puntos de aforo fueron los que se desarrollaron. Una vez obtenido la asignación de demanda y la red, entonces procedimos a la calibración. Se realizó por volúmenes en los 12 puntos aforados a través de 12 nodos, donde discriminamos las maniobras y los modos que hacen esas maniobras. Se hizo una precarga de 15 minutos para poder evaluar los resultados ya con una saturación de la red, y se hicieron varias corridas hasta encontrar una consistencia en los resultados que generalmente daban alrededor de 10 corridas. Se utilizó el estadístico GEH para estimar la diferencia o la cercanía de estos valores. Se calcularon 222 valores de GEH que estuvieron discriminados en los 12 nodos, y se utilizó como métrica de calibración la definida por la Agencia de Transportes de Nueva Zelanda, que para zonas urbanas donde las maniobras fueron discriminadas de manera individual, sugiere que el GEH, el 90% de los datos debe tener un GEH menor de 10, el 85% menor a 7,5 y el 80% menor a 5. Los resultados de esta calibración pues nos arrojaron para cada modo en los rangos de la métrica pues resultados adecuados que nos daban certeza de que el modelo respondía a las condiciones reales. Sin embargo, en el caso de las motos, para el GH menor a 5 encontramos que no logramos acercarnos al 80%, llegamos hasta un 76%, pero esto debido a que las motos tienen una facilidad para maniobrar a través de los corredores, y de alguna manera limitar su desplazamiento pues involucraba afectar a los demás modos, afectando su comportamiento. Entonces logramos llevarlo muy cerca, hasta el 80%, y con esto definimos la calibración. En esta tabla vemos los 222 GEH, los que están en color verde son los valores que están por debajo de 5, los que están con un verde un poco más claro son los que están por debajo de 7,5, y los amarillos los que están por debajo de 10. Los rojos son los que nos dieron por encima de 10 y el máximo nos dio 15. También comparamos el mapa de calor de velocidad dentro de la red del centro para identificar si tenía similitud con las velocidades registradas en el modelo en los corredores pues, que de alguna manera se seleccionaron, y encontramos que eran coincidentes. Una vez calibrado el modelo, entonces procedimos a establecer los tiempos de desplazamiento. Se escogieron 9 recorridos combinando los diferentes corredores, y para establecer las demoras hicimos incrementos graduales del 5% sobre la demanda máxima que es la que se registró en la hora pico. Esto se hizo para un escenario sin la aplicación de la racionalización, y con la aplicación de la racionalización para los volúmenes mixtos y para el modo auto únicamente, que es el que percibe la penalización. Llegamos a estas curvas de volumen de mora. Este es para el flujo mixto sin la aplicación de la racionalización. Vemos obviamente el incremento en tiempos, y para el volumen auto pues encontramos un incremento mucho mayor que para el volumen mixto o el volumen generalizado. Cuando se aplica la racionalización, pues ya estas curvas tienen unos desplazamientos considerables con respecto a las del escenario base. Vemos que tienen un crecimiento mucho mayor con respecto a las demoras. Este es para el del volumen mixto, y vemos para las diferentes rutas, esta para el modo auto en particular. Una vez determinadas las curvas de oferta, entonces procedimos a desarrollar el modelo de demanda a través de aprendizaje automático. Desarrollamos una encuesta de preferencias declaradas. Para esto, pues hicimos un grupo focal en el cual contamos con 8 personas de diferentes características socioeconómicas que nos permitieron, a través de 5 preguntas relacionadas con el objetivo de la investigación, poder establecer cuáles eran las variables que más influían a la hora de elegir un modo y cuáles eran los modos más representativos. Esto nos llevaron a elegir el auto, el bus y los sistemas de transporte público masivo como los modos que influyen o que se escogen dentro de las opciones, con 3 niveles de variación obtenidas a través del plan maestro número 3, plan experimental 15 de COCUR, lo que nos aportó 9 escenarios para 3 niveles de variación para los 3 modos identificados. Los valores asumidos para la variación en términos de costo son las tarifas que tiene el transporte público actualmente, y para el tema del vehículo es el valor diario de un parqueadero con base en una tarifa de mensualidad. Y en términos del tiempo, pues se utilizó los tiempos promedio de viajes hacia el centro desde las diferentes zonas de la ciudad, y también los tiempos de desplazamiento que se manifestaron a través del grupo focal.
Esto nos llevó a presentar los escenarios de esta forma a los encuestados, y además de eso, a través de la encuesta pudimos establecer las variables socioeconómicas de los individuos, como género, ocupación, nivel educativo, modos de transporte de los cuales dispone, la edad y el estrato socioeconómico, y las variables de viaje, como el modo utilizado para hacer estos desplazamientos al centro, motivos del desplazamiento, la frecuencia del viaje y el lugar de origen. Particularmente en estas preguntas se solicitó la localización del lugar de origen dentro del área de Medellín, con el fin de poder distribuir las encuestas de la misma forma en que están distribuidos los viajes originados en auto hacia el centro y poder mantener la misma coherencia. También se hicieron unas preguntas complementarias para determinar la percepción de los usuarios frente a la demora, y preguntándoles directamente cuánta demora estarían dispuestos a asumir antes de acceder a otro modo o para desistir de hacer el viaje al centro, lo cual nos permitió correlacionar el modelo de demanda y establecer algunas pautas a la hora de ver cómo se aplica este plan de gestión de demanda. Se hicieron un total de 701 encuestas superiores al valor mínimo para una confiabilidad del 95%, y de estas 701 se obtuvieron 202 encuestas para los que hacen viajes en el modo auto. En la tabla vemos la distribución de las encuestas, de esas 202 encuestas, que tienen de alguna manera una coherencia con los viajes realizados en autos originados desde las diferentes zonas de la ciudad hacia el centro. A partir de estos datos, entonces empezamos a hacer el tratamiento de ellos utilizando el Python como una herramienta para poder desarrollar los modelos, utilizando la librería sklearn, la cual nos permite poder hacer agrupación de rangos de variables de las variables involucradas. Además de eso, poder identificar las variables correlacionadas, como lo vemos en la gráfica. La arquitectura de este tipo de librería nos permite identificarlos, y una vez las identifica, las descarta en el desarrollo del modelo. Y también algo importante es que nos permitió categorizar las variables, es decir, diferenciar lo que cada variable dentro de la estructura de datos representa. Entonces pudimos definir variables categóricas como las características de los individuos, y variables numéricas como los niveles de variación de cada uno de los modos. Una vez hecho esta estructura de datos, entonces empezamos a hacer el entrenamiento de los modelos. Se obtuvieron 1.818 datos para el desarrollo de este modelo, partiendo de las 202 encuestas. Para el entrenamiento se fraccionó en un 75%, se utilizó el 75% de los datos, y para el test el 25%. Sin embargo, para los modos elegidos, el modo auto tenía un mayor peso con respecto al SIDBA y al bus. ¿Esto qué quiere decir? Que los encuestados elegían más el modo auto con respecto a las otras opciones. Esto nos llevó a hacer un sobremuestreo con el fin de equilibrar los datos de entrenamiento para el modelo. Este sobremuestreo simplemente es replicar datos de los modos que tuvieron menor elección, con el fin de que se tengan más datos para que el modelo pueda entrenar y obtener mejores precisiones a la hora de estimar la elección de este modo en particular. Con estos datos, entonces, se aplicaron los diferentes modelos de aprendizaje automático con diferentes combinaciones de hiperparámetros para ir viendo la sensibilidad de los modelos, y llegamos a determinar que el Random Forest y el gradiente Bosking son los que mejor precisión obtienen. Con base en estos dos, modelos que tienen mayor precisión, hicimos una evaluación de sus curvas de aprendizaje, identificando que el gradiente Bosking tiende a converger con la curva de entrenamiento y con la curva del test, y que en la medida que tengamos más datos para entrenar este modelo, podemos llegar a una convergencia para una precisión aproximada del 80%. Mientras que para el Random Forest nos damos cuenta que la curva de validación pues no alcanza ni siquiera a superar el 60% de la precisión, y por esta razón encontramos que el gradiente Bosking es el modelo más confiable y más preciso para hacer las predicciones de elección de modo. También comparamos entre los dos modelos con matriz de confusión cómo es la precisión de estimación para los otros modos, o sea, para cada modo de manera discriminada, para el auto, para el bus y para el SIDBA, viendo que el gradiente Bosking tiene unas mejores precisiones, y en el caso particular del auto es la que tiene mayor precisión, teniendo en cuenta que este es el modo que queremos realmente predecir. Después de haber elegido el gradiente Bosking como el modelo para la predicción, entonces a partir del universo de individuos encuestados hicimos una agrupación a través de un algoritmo no supervisado
llamado K-means, que nos permitía agrupar en números de categorías homogéneas individuos con similares características. Esto pudimos determinar el número de grupos a través del método del codo, llevándonos a 6 grupos o 6 agrupaciones de individuos. Cada agrupación pues tiene unas características que describen a ese individuo. Por ejemplo, en el caso del grupo número 3, el género es hombre, ocupación trabaja, educación pregrado, edad de 30 a 39 años, estrato 3, su frecuencia de viaje es diario y el motivo es trabajo. Una vez agrupados estos individuos, entonces se procedió a aplicar el modelo para cada uno de los grupos, obteniendo las curvas de demanda, dejando fijos los costos para las tarifas actuales y variando el tiempo de viaje. Teniendo eso, entonces identificamos cómo varía la demanda para cada grupo de individuos e identificamos el peso de cada uno de estos grupos en el universo total de individuos para hacer una ponderación y unificar esta probabilidad de elección de modo auto debido a las demoras y poderla configurar en una sola curva de demanda. Esta curva de demanda se hizo de manera tendencial con base en el resultado de los datos combinados de cada uno de los grupos de individuos encuestados, la cual se representa a través de esta función que nos permitiría establecer la demanda debido al tiempo o la demora que se percibe. Una vez desarrollado el modelo, entonces podemos empezar a hacer una discusión de resultados, las cuales dividimos en tres aspectos. El primero es los resultados con respecto a la reducción de la oferta del espacio vial. Lo primero que podemos establecer es que la reducción o el impacto del espacio vial o la reducción del espacio vial no puede ser generalizada debido a que hay corredores que tienen condiciones de sección diferente y esto puede hacer que los tiempos por esos corredores puedan ser menores o mayores con respecto a otros. Entonces no podemos hablar de un efecto generalizado en el centro. Aquí estamos viendo las curvas con racionalización, sin la aplicación de la racionalización, que es la roja, y la verde con la aplicación de la racionalización. Aquí estamos viendo para el corredor la playa de Grave, la de arriba es para los modos mixtos, es decir, todos los demás modos, y la de abajo es para el modo auto. Podemos encontrar que para algunos corredores el delta de tiempo, el incremento del tiempo para la demanda actual es mayor. Por ejemplo, para la playa de Grave es de 13 minutos, para el volumen mixto, y para el auto es de 19. Sin embargo, en los otros corredores hay un delta de tiempo mucho menor, y específicamente para los recorridos que involucran Palacé, pues en este corredor no se aplicó una reducción de la sección vial, pues ya que solamente eran 2 carriles, y aplicar una restricción mayor generaba problemas de movilidad. Entonces se dejó tal cual como estaba, y lo único que se hizo fue restringir la circulación del vehículo privado del auto a uno de los carriles. Por eso encontramos una diferencia de delta de tiempo un poco menor en comparación de los otros corredores. Con respecto a la penalización, podemos identificar que al cruzar estas curvas con la curva de demanda, identificamos la penalización debido a la restricción espacial, que es la que se produce con la demanda actual, y el desplazamiento de esa curva por reducción de la oferta con respecto a la curva de demanda, y la penalización que es comparable con la del cobro por congestión. Entonces, en este caso, encontramos para los diferentes corredores evaluados unos incrementos significativos en los tiempos debido a esta penalización que de alguna manera pueden influir en la demanda actual. ¿Qué pudimos establecer? Pues que con una variación de 10 minutos en la demanda podemos llegar a reducir esa demanda en un 64%, y que al aplicar la racionalización del espacio vial en los corredores definidos en el centro, para la hora pico podemos encontrar una reducción de la demanda del 17.5%. Con relación a la comparación de las curvas de penalización por tiempo y tarifa de cobro por congestión, lo que hicimos fue coger la curva de demanda por tiempo, establecimos un valor subjetivo del tiempo a partir de los diferentes estudios de cobro por congestión, llegándola a tasar en un ponderado de 242 pesos por minuto traído a valor actual. Pudimos presentarla junto con la curva de demanda ya existente y empezar a comparar entre ellas. ¿Qué encontramos? Que para el tiempo, el tiempo o el costo representado por tiempo es mucho mayor que el del cobro por congestión, y esto se explica es porque los usuarios pues son menos sensibles al tiempo que a un costo monetario. Por lo tanto, aceptan un mayor costo por tiempo, teniendo en cuenta de que la gran mayoría pues dispone de tiempo, pero no siempre dispone de dinero. Entonces, por esta razón encontramos un mayor efecto. La demanda por el tema de cobro por congestión, pues en este caso
caso particular se aplicaba solamente a 2 momentos del día en un periodo de 2 horas. Sin embargo, incluimos también el costo del tiempo de los desplazamientos que de alguna manera se hacen hacia el centro, incluyendo la tarifa del costo, que es la línea punteada que vemos ahí, viendo cuánto más se pudiese aproximar. Sin embargo, seguimos estando distantes de la curva de demanda debido a la racionalización. Y también podemos encontrar que para una variación de demanda por tiempo, pues se requiere un menor diferencial de cambio de tiempo con respecto a una diferencial de costo. ¿Eso qué quiere decir? Que la curva de demanda es mucho más sensible, la curva por tiempo, perdón, la demanda es mucho más sensible a las variaciones de tiempo. Adicional a eso, vemos que la curva de demanda es coherente con las respuestas manifestadas en la percepción de la demora, lo cual nos lleva a establecer que para 20 minutos de viaje, 20 minutos de demora adicional, la demanda decae en gran manera hasta en un 70%, y estas personas manifestarían no hacer el viaje al centro, lo cual genera un impacto social importante en las dinámicas que se dan en el centro. Sin embargo, si la afectación por demoras de 10 minutos, es decir, el incremento es alrededor de 10 minutos, pues la demanda cae en un 25%, pero de este 25% de la demanda que cae o que dejan de ir en auto, el 61% se irían en otro modo de transporte y no dejarían de ir al centro. Con base en estos resultados, pues tenemos nuestras conclusiones. Lo primero son los aportes que esta investigación tiene, contribuye a la evaluación y el establecimiento de una estrategia de gestión de demanda diferentes a las ya evaluadas y las implementadas, y que puede llegar a tener una mayor aceptación por parte de los ciudadanos a la hora de ser implementada, debido a cómo perciben el tiempo como penalización. También permite de alguna manera incorporar en los estudios de planificación urbana y de desarrollo territorial, establecer cuáles son las estrategias más adecuadas para poder hacer una buena gestión de la demanda de acuerdo a la restricción de los espacios viales y de cómo se desarrolla el espacio público. Y también esto nos permite hacer un aporte al estado del arte en la estimación de la demanda a través de aprendizaje automático, lo cual puede enriquecer las metodologías que hoy se aplican y poder encontrar metodologías con mayores precisiones. En cuanto a los resultados, identificamos que realmente el tiempo afecta a la demanda, el tiempo es mucho más sensible, es decir, la demanda es mucho más sensible al tiempo. Sin embargo, la percepción de la persona frente a esta penalidad no es económica, entonces por eso la acepta de manera más fácil. Con respecto a la reducción de la demanda en los corredores, se identifica que hubo una reducción del 17% en promedio en la hora pico, si se implementa esta medida, y que para demoras superiores a 20 minutos, pues se genera un efecto muy negativo en las dinámicas del centro. Por eso, se debiera de evaluar tiempos alrededor de los 10 minutos con el fin de afectar la demanda, pero que parte de esa demanda que se afecta siga haciendo los viajes hacia el centro en otros modos. Y para los tiempos de viaje de los demás modos, se identificó con las curvas de oferta que estos tenían unos mejores tiempos de desplazamiento, lo que nos muestra que hay un beneficio que se adquieren en moverse en transporte público con respecto a los desplazamientos en auto. Como limitaciones del trabajo, encontramos que los modelos de aprendizaje automático pues requieren datos mucho más amplios, una cantidad de datos mucho más amplios para tener mayores precisiones, y que cuando estos datos son mucho menores es recomendable no utilizar modelos de aprendizaje automático, sino los tradicionales MNL Logic Multinomial. Sin embargo, para este estudio pues obtuvimos un número de datos considerables que nos permitió establecer una predicción en un 71% de confiabilidad para el auto. Como estudios futuros podemos entonces obtener una mejor representación del efecto de la racionalización, clasificándolo a través de diferentes tipologías de sección vial, y poder ver de acuerdo a esas tipologías cómo puede impactar o afectar la demanda de manera puntual y saber cuál es implementar o no en diferentes escenarios. También sería bueno poder identificar el efecto de la racionalización en un modelo mucho más robusto del centro, incluyendo toda la red a través de un modelo dinámico que de alguna manera permita a que los vehículos puedan elegir las rutas por donde moverse con el fin de evitar la restricción y ver ese efecto cómo afecta a los demás conectores de esa red. Y finalmente podemos establecer o hacer modelos combinando diferentes estrategias con el fin de ver cómo varía este impacto. Pudiésemos aplicar la racionalización del espacio vial, incrementando, por ejemplo, combinado con un aumento en el costo de parqueadero, o también solamente implementando la racionalización en periodos de tiempo definidos para que las demandas se desplacen en otros horarios donde hay menor concentración de viajes.
Con esto terminamos la presentación. Les agradezco a cada uno de ustedes su atención y quedo atento a las preguntas que se presenten o se requieran para dar más claridad frente al trabajo realizado. Muchísimas gracias. Ok. Un aplauso, pongan sus micrófonos. Felicitaciones, Andrés. Muy bien. Para los presentes, les quiero aquí leer lo que significa la distinción meritoria. Se solicita para las tesis de maestría o doctorado que a consideración de los jurados contengan un nivel de calidad superior respecto a los alcances y objetivos establecidos en el proyecto de tesis presentado y aprobado por la facultad previamente. Entonces, los jurados recibirán un correo de Logiminas donde se les solicita enviar su calificación y un comentario o sustentación de un párrafo aproximadamente, o la extensión que quieran, explicando las razones por las cuales se le otorga o solicitan al Consejo de Facultad, que es quien finalmente lo otorga, que se le otorgue esa distinción, la cual pues la recibirá el día de su graduación. Agradecemos a todos su presencia y atención. Muchas gracias y que tengan un feliz día.